Hola, bienvenidos a los podcasts de Camstepes. En esta emisión hablaremos de la obsolescencia programada en la tecnología y la electrónica de consumo. Y bueno, hoy vamos a meternos en un tema que la verdad a veces parece un misterio moderno. Queremos entender por qué la tecnología actual, con toda su innovación y avances, parece tener una fecha de caducidad oculta. Sí, es un tema fascinante. Totalmente. Y para armar este análisis a fondo nos sumergimos en una montaña de fuentes. Revisamos desde artículos especializados de ingeniería y estudios de la Universidad de Michigan hasta reportes bastante crudos de las Naciones Unidas y también echamos un vistazo a las nuevas legislaciones que están surgiendo en el mundo. La misión de esta exploración es entender exactamente cómo se fabrican las cosas que usamos a diario y descubrir los verdaderos motivos de por qué dejan de funcionar. Y fíjate que la premisa central que sale de leer toda esta investigación es súper reveladora. O sea, cambia por completo la forma en que vemos nuestros aparatos. La obsolescencia programada no es, digamos, un fallo técnico. Tampoco es una limitación de los materiales, ni mucho menos un error de los ingenieros. Ajá. Toda la evidencia y los documentos históricos demuestran que es una arquitectura económica deliberada. Es decir, es un sistema diseñado con una precisión milimétrica para mantenernos atrapados en un ciclo infinito de producir, comprar, tirar y volver a comprar. Y justo ahí es donde surge la gran incógnita, ¿no? La pregunta que todos nos hemos hecho al tirar un cargador o una licuadora. Porque un electrodoméstico pesado, de esos que se fabricaron en los años 50, todavía funciona de manera impecable en la cocina de los abuelos. Pero, por otro lado, un teléfono inteligente nuevecito que tiene más capacidad de procesamiento que la computadora que nos llevó a la luna. Se vuelve una piedra inservible en apenas 2 años. Exacto. Es absurdo. Es la paradoja perfecta. Y, pues, para entender el comportamiento de esos teléfonos ultradelgados de hoy, tenemos que hacer una pausa y viajar un siglo en el pasado. Literalmente. Hay que ir al momento exacto de la historia en el que la industria global tomó la decisión de alterar el concepto mismo de qué significaba que algo fuera duradero. A ver, espérame, ¿a dónde nos lleva exactamente ese viaje en el tiempo? Porque suena a que hubo un punto de quiebre súper específico. Nos lleva a una estación de bomberos, específicamente en la ciudad de Livermore, en California. Ah, claro, la estación de bomberos. Sí, ahí adentro cuelga del techo la famosa bombilla centenaria. Es un foco, con un filamento de carbono que lleva encendido de manera casi ininterrumpida desde el año 1901. Estamos hablando de que fue inventado en la época de pioneros como Thomas Edison y Adolf Chaillet. ¡Wow! Desde 1901. Así es. Ese foco, que sigue brillando hoy, es la prueba física de que en sus inicios la tecnología buscaba la máxima duración posible. Los ingenieros de esa época diseñaban las bombillas para que duraran unas 2.500 horas. O sea, era un orgullo profesional hacer algo que no fallara. 2.500 horas de luz continua. El estándar de calidad era altísimo. O sea, fabricar algo que no se rompiera era la meta de cualquier negocio. Lo era. El problema es que, desde una perspectiva puramente comercial, vender algo que dura para siempre es un pésimo negocio. Si le vendes a cada familia un foco que no se funde, llega un punto en que te quedas sin clientes. Y aquí es donde la historia da un giro que de verdad parece sacado de una película. Ajá, a ver. El 23 de diciembre de 1924 en Ginebra, Suiza, los grandes líderes de la industria de la iluminación se reunieron en secreto. Representantes de gigantes como Osram, Philips y General Electric formaron un consorcio global al que llamaron el Cártel Fiebus. Y en esa reunión firmaron un acuerdo insólito. Decidieron limitar de manera completamente artificial la vida útil de todas sus bombillas a un máximo de 1.000 horas. Híjole, es que es la analogía perfecta de la historia de origen de un villano de cómic. O sea, el superpoder de este grupo de empresarios no era usar su intelecto o sus laboratorios para hacer las cosas mejor. Todo lo contrario. Su poder fue utilizar la ingeniería a la inversa para hacer las cosas intencionalmente peores y, encima, cobrarnos por ello. Ándale, esa comparación da en el clavo, porque no fue una simple sugerencia amistosa entre empresas. Operaban tal cual como un cártel. Fue el nacimiento documentado de lo que llamamos obsolescencia de calidad. Y para asegurarse de que todos cumplieran, montaron laboratorios de pruebas en Suiza. Para vigilar que los focos sí se fundieran. Exactamente. Las empresas tenían que mandar muestras.
Si al someterlos a prueba el filamento aguantaba 1050 horas o 1100, esa empresa recibía una multa económica súper severa. Piensa en la ironía. Se castigaba financieramente la eficiencia y se premiaba la fragilidad. Castigar a tus propios ingenieros por hacer un producto demasiado bueno es una locura. Pero me imagino que esta idea de acortar la vida de los productos no se quedó atrapada en los focos de los años 20, ¿verdad? Para nada. La idea mutó y se fue sofisticando. Imagínate el contexto de la Gran Depresión. Después del colapso de la bolsa en 1929, la economía estaba paralizada. Y en 1932, un inversor llamado Bernard London publicó un ensayo bastante radical, donde proponía la obsolescencia legal obligatoria. ¿Legal? O sea, ¿una ley? Sí, su argumento era que si el gobierno crea una ley que obliga a destruir los zapatos, los muebles o las máquinas después de cierta fecha de caducidad, la gente tendría que salir a comprar más. Las fábricas nunca pararían y habría empleo para todos. Obviamente el gobierno nunca aprobó una ley para destruir las cosas de la gente. ¡Qué alivio! Imagínate. Sí, pero la semilla de que el desgaste rápido es igual a dinero ya estaba superplantada en la industria. Claro, pero si no puedes obligar a la gente por ley a tirar sus cosas funcionales, pues tienes que convencerlos de que quieran tirarlas por su cuenta. Y supongo que ahí es donde entra la industria automotriz. Exacto. Damos un salto a la década de los 50. En la compañía General Motors, un alto ejecutivo llamado Alfred P. Sloan Jr. tenía un problema gigante. Necesitaba competir contra el famoso modelo T de Ford. Que era indestructible, por lo que tengo entendido. Era un tanque. Era utilitario, duradero, fácil de reparar y casi inmutable. Todos los años se veía igual y solo venía en color negro. Sloan se dio cuenta de que no podía ganar haciendo un auto más resistente, así que inventó la obsolescencia psicológica, o percibida. Decidió que General Motors haría cambios estéticos anuales en sus autos. Ajá. Quizás el motor, la transmisión y el chasis eran idénticos a los del año pasado, pero de repente el modelo nuevo venía en colores pastel. Los faros eran distintos y le ponían unas aletas traseras que parecían de avión de combate. O sea, el objetivo no era mejorar la máquina en sí, sino jugar con la mente del consumidor, hacer que el vecino viera tu auto de hace 2 años que funcionaba a la perfección y te hiciera sentir que ya estabas pasado de moda. Y fue un éxito rotundo. Lograron trasladar el concepto de desgaste del mundo físico al mundo mental. Manipularon el deseo, convirtieron a los autos en artículos de moda. Y si lo pensamos bien, esa estrategia de los años 50 es el abuelo directo de lo que pasa hoy. Es la misma psicología que impulsa esas enormes filas fuera de las tiendas cuando sale un teléfono nuevo que hace lo mismo que el anterior, pero tiene 3 cámaras en lugar de 2 o viene en color titanio. Pero a ver, las tácticas de los años 20 con los focos y de los 50 con los autos, pues claramente han evolucionado. Hoy en día, si no quieres cambiar de teléfono por moda y decides quedártelo, la industria tiene otros métodos, ¿no? Ya no es solo poner un filamento más delgado. La tecnología contemporánea ha convertido la obsolescencia en barreras digitales y mecánicas súper complejas. Totalmente. Si analizamos la anatomía del fallo en la actualidad, vemos tácticas sumamente agresivas que se dividen en varias categorías. La primera es la obsolescencia técnica o funcional. Aquí es donde los componentes fallan deliberadamente o se bloquean desde adentro. La literatura técnica documenta un caso clásico, el de las impresoras. Ah, claro, las benditas impresoras. Sí, muchas de ellas tienen soldado en su placa un pequeño microchip de memoria llamado EEPROM. Este chip no mide el desgaste del motor ni revisa si hay tinta. Su única función es contar el número de páginas que se han impreso. Cuando llega un límite, digamos 5.000 impresiones, el chip manda una orden y bloquea toda la máquina. No puede ser. Sí, la pantalla te arroja un error fatal y te dice que el equipo ya no sirve, cuando mecánicamente los engranajes podrían seguir trabajando años. O sea, literalmente le instalan un interruptor de apagado secreto. ¡Qué frustrante! Y me imagino que el diseño de los teléfonos modernos, con todo ese pegamento que les ponen, entra en esta misma categoría física. Sí, esa es una barrera mecánica intencional. Antes a un celular se le acababa la batería, quitabas la tapa trasera con la mano, ponías otra y listo.
Hoy, las pantallas y las baterías están selladas con pegamentos industriales súper fuertes. Para cambiar una batería que inevitablemente va a perder capacidad química en un par de años, tienes que aplicar calor preciso, usar herramientas especiales, y el riesgo de romper la pantalla en el proceso es altísimo. Lo diseñan así para que salga más barato y menos estresante comprar el modelo nuevo. Ahora, a ver, déjame hacer de abogada del diablo por un momento. Hay otra categoría que mencionan los estudios, que es la obsolescencia sistémica. Es cuando una aplicación nueva ya no funciona en tu teléfono viejo o cambian el tipo de enchufe. Mi pregunta es, ¿acaso una parte de esta obsolescencia sistémica no es simplemente el precio natural de la innovación tecnológica? ¿Cómo se traza la línea entre un avance real de la ciencia y una trampa diseñada nada más para forzar una compra? Es un punto fundamental, y de hecho es la defensa número uno de las empresas de tecnología. Y tienen algo de razón. La innovación genuina, claro que existe. Si desarrollas un software de inteligencia artificial que requiere un procesador 10 veces más potente, es lógico que un teléfono de hace 5 años no lo pueda correr. Eso es avance. Pero los investigadores trazan la línea cuando observan la artificialidad del límite. ¿A qué te refieres con artificialidad? ¿A qué son límites falsos? A que el bloqueo es inducido sin necesidad técnica. Por ejemplo, hay casos documentados donde una actualización del sistema operativo no incluye funciones más pesadas, pero su código fuente trae instrucciones específicas para reducir la velocidad del procesador en modelos viejos. O peor aún, lo que se llama emparejamiento criptográfico o serialización. Uy, ese término suena a ciberseguridad avanzada. Y se usa como excusa de seguridad, pero en la práctica es un cerrojo comercial. Haz de cuenta que se te rompe la pantalla de tu celular. Vas y compras una pantalla original, idéntica, sacada de otro celular del mismo modelo. La conectas perfectamente. Pero al encenderlo, el procesador central le pide a la pantalla un número de serie mediante un software encriptado. ¿Y como no es la pantalla con la que salió de la fábrica? Exacto. El sistema la rechaza. Desactiva funciones como el lector de huellas o el brillo automático. Físicamente la pieza funciona, pero el software la anula. Eso no es innovación, es crear un monopolio absoluto sobre quién puede reparar el dispositivo. ¡Qué fuerte! Entonces, si sumamos todo esto, los chips que cuentan las impresiones para matarse a sí mismos, los pegamentos que parecen cemento y los bloqueos de software, el impacto acumulado a nivel mundial debe ser masivo. Porque cuando entendemos cómo se rompen las cosas a propósito, la conversación tiene que girar hacia el costo real de este modelo. Y ese costo va muchísimo más allá de la simple frustración en la tienda de electrónica. Así es. Si abrimos el lente y miramos las dimensiones globales, el panorama económico y ambiental es alarmante. En el terreno de la economía, el antropólogo Marvin Harris definió este sistema como una inflación encubierta. Inflación encubierta. ¿Sí? Esto significa que el precio que ves en la tienda es solo una ilusión. Quien compra está obligado a asumir constantemente gastos ocultos. O pagas tarifas prohibitivas por una reparación monopolizada, o asumes el costo de reemplazar todo el aparato. Según los estudios del mercado asegurador, como los datos de Allianz Partners, el 77% de los consumidores reporta haber sufrido averías en electrodomésticos recientemente. 7 de cada 10 es altísimo. Y esto es profundamente desigual, porque castiga de manera desproporcionada a los hogares de menores recursos. Una familia con poco presupuesto no puede permitirse el lujo de comprar un refrigerador nuevo cada 5 años porque el anterior tenía una tarjeta electrónica irreparable. Y si el golpe económico a las familias es duro, pues el costo ambiental es directamente una película de terror. Para entender el impacto tenemos que visualizar los números. Los reportes internacionales señalan que tan solo en 2022 la humanidad generó 62 millones de toneladas de desechos electrónicos, lo que se conoce como e-waste, y la curva va hacia arriba de forma muy violenta. Las proyecciones de la ONU indican que rozaremos los 74.7 millones de toneladas para el 2030. Es brutal. Para que nos hagamos una idea mental de ese volumen, 62 millones de toneladas equivalen a hacer una fila ininterrumpida de camiones de basura, llenos hasta el tope de computadoras y celulares rotos, que le dé la vuelta al mundo entero por el Ecuador. ¡Wow! Es inimaginable. Y no es basura inofensiva como una cáscara de plátano. Los estudios ecológicos advierten que un solo tubo fluorescente, si se rompe y llega a un manto acuífero, puede contaminar 16.000 litros de agua por el mercurio que contiene.
Una sola batería de teléfono celular mal desechada puede envenenar 50.000 litros de agua con cadmio y litio. Y estamos hablando de millones de aparatos tirados cada día. Y la cruda realidad es que esos dispositivos no desaparecen mágicamente cuando pasa el camión recolector en las grandes ciudades, ¿verdad? Esta basura viaja miles de kilómetros en barcos de carga. Es una injusticia geográfica brutal. Es el equivalente a barrer la suciedad debajo de la alfombra en tu casa, solo que a nivel global la alfombra es el sur global, los países en desarrollo, y la suciedad está llena de plomo, mercurio y ácidos corrosivos. Esa analogía de la alfombra es la descripción exacta de lo que la academia llama dumping tecnológico. Uno de los casos más documentados y desgarradores en la investigación es el de Agbogbloshie, situado en Accra, la capital de Ghana. Durante años, este vertedero operó como el segundo sitio de procesamiento de basura electrónica más grande de toda África Occidental. He visto imágenes de ese lugar. Si ves las fotografías de los estudios, parece un escenario postapocalíptico, humo negro y espeso bloqueando el sol. Las investigaciones de campo describen una paradoja informal muy cruel. Alrededor de 5.000 trabajadores dependían económicamente de este basurero. Pero, a ver, ¿cómo sobrevivían? ¿Qué hacían exactamente ahí entre tantos químicos? Extraían los metales valiosos, principalmente cobre y trazas de oro. Pero al no tener infraestructura de reciclaje moderna, usaban métodos bastante primitivos. Quemaban al aire libre montañas de cables recubiertos de plástico para derretir el PVC y quedarse con el cobre, liberando dioxinas letales al aire. Y para sacar el oro de las placas de las computadoras, aplicaban técnicas de lixiviación, o sea, sumergían las piezas en tinas abiertas de ácido nítrico y cianuro. ¡Madre mía! Estamos hablando de adolescentes y trabajadores respirando humo tóxico y manejando químicos corrosivos casi con las manos desnudas. Se exponían a una toxicidad respiratoria y química severa simplemente para poder comer. En pocas palabras, estaban subsidiando el reciclaje del mundo rico a costa de su propia salud. Exactamente. Y el caso de Agbogbloshie tiene un cierre muy amargo y complejo. En el año 2021, el gobierno decidió intervenir y envió fuerzas militares para demoler el lugar por completo y expulsar a los trabajadores. La intención oficial era limpiar el área, pero los investigadores de la Universidad de Michigan demostraron que esta medida destruyó la economía local de un plumazo y, paradójicamente, expandió el desastre ecológico. A ver, espérame, ¿cómo que lo expandió? Si cerraron el vertedero, la contaminación debió haber bajado, ¿no? Al contrario. Al destruir el mercado central, los trabajadores perdieron su punto de venta, pero la basura seguía llegando. Así que la actividad simplemente se dispersó por los patios y callejones de toda la ciudad de Accra. Llevaron la quema de plásticos tóxicos y los baños de ácido directamente a zonas residenciales densamente pobladas. Híjole, qué desastre. Y la literatura académica, y aclaro que esto no es un posicionamiento político sino la terminología técnica de los estudiosos, define estas dinámicas de enviar basura disfrazada de bienes usados a países vulnerables para luego usar políticas de limpieza como pretexto para desalojar comunidades bajo conceptos como colonialismo tóxico y el llamado green grabbing o acaparamiento verde. Es el control de la tierra bajo la excusa de la protección ambiental. Es una cadena de consecuencias que de verdad te deja sin palabras. Empieza con una decisión de diseño en California o Seúl, poniendo un bloque de pegamento industrial en un celular y termina con metales pesados envenenando el agua en un barrio de África. Sin embargo, este modelo económico lineal de comprar, usar y tirar está llegando a su límite ecológico y social. Ya no se sostiene. Y creo que la buena noticia, si hay alguna, es que ya estamos viendo respuestas serias frente a esto. Así es. Ante esta crisis, la conversación en nuestra investigación gira ahora hacia las soluciones. Hay un movimiento global que incluye desde activistas hasta legisladores que está tratando de romper este modelo y devolverle el poder al usuario final. El estandarte principal de este movimiento se llama el derecho a reparar. Y aquí es donde las cosas se ponen fascinantes, porque por fin parece que la legislación está alcanzando la velocidad de la tecnología. La Unión Europea es el gran ejemplo de esto. Han sido los pioneros absolutos, ¿eh? Recientemente implementaron directivas de peso pesado, como la 2024-825 y la 2024-1799. Estas no son sugerencias, cambian las reglas comerciales del bloque económico.
Obligan por ley a los fabricantes de electrodomésticos y electrónicos a ofrecer piezas de repuesto y manuales de instrucciones durante un periodo garantizado de entre 7 y 10 años. ¡Wow! 10 años de refacciones aseguradas. Y no pueden venderlos a precios estratosféricos, deben ser precios razonables. Además, atacan directamente la obsolescencia sistémica, prohíben rotundamente el uso de software para bloquear piezas. Si alguien usa un repuesto de segunda mano o imprime una pieza en 3D, el equipo tiene que aceptarlo. Incluso exigen crear plataformas en Internet gratuitas para que cualquier persona pueda localizar fácilmente talleres de reparación independientes en su ciudad. Y dentro de Europa, el caso de Francia es increíble por cómo afectó directamente la psicología del consumidor. Implementaron el índice de reparabilidad. Es básicamente una etiqueta, como la de las calorías en la comida, pero que va del 1 al 10 en la caja del producto, indicando qué tan fácil es desarmar y arreglar esa licuadora o ese celular. Y fíjate en el resultado de ese experimento social. Los datos del mercado revelaron que el 75% de los compradores en Francia revisó y se basó en este índice antes de gastar su dinero. La gente empezó a castigar a los productos con mala calificación. Les pegaron donde más duele, en las ventas. Ándale, esto generó una presión financiera tan brutal que gigantes como Apple y Samsung, que llevaban años haciendo sus equipos imposibles de abrir, se vieron obligados a cambiar el diseño interno de sus modelos recientes. Redujeron el pegamento, volvieron a usar ciertos tornillos estándar, todo con tal de no sacar un reprobado en esa etiqueta francesa. Y el plan de Francia es que para este año 2024, esa etiqueta evolucione a un índice de durabilidad, que además de la reparación física, evaluará la calidad de los materiales y por cuántos años te garantizan actualizaciones de software. Y bueno, para que veamos que esto no está pasando solo en el otro lado del océano, si revisamos el contexto de México, la presión también está subiendo. En el Senado, hay una iniciativa impulsada por la llamada Bancada Naranja que busca reformar el artículo 80 de la Ley Federal de Protección al Consumidor. Los documentos de esta propuesta plantean exactamente eso: garantizar jurídicamente el derecho de los mexicanos a tener acceso a refacciones y manuales técnicos. El objetivo, pues, es desmantelar los monopolios de reparación, donde la marca oficial es el único lugar que puede tocar tu equipo a precios exorbitantes. Y todas estas iniciativas, las leyes europeas, las propuestas en México, forman los cimientos de lo que los economistas llaman la economía circular. Y no solo depende de los gobiernos, ¿eh? A nivel comunitario, hay organizaciones gigantes como iFixit, que se dedican a desmontar aparatos y subir manuales gratuitos a Internet para que cualquiera pueda arreglar sus cosas. Y en el sector corporativo, empiezan a destacar empresas como Framework Computer. Ellos fabrican laptops completamente modulares. La pantalla, el teclado, hasta los puertos USB se quitan y se ponen como piezas de Lego, usando un desatornillador común. Incluso empresas tradicionales como IKEA están lanzando líneas de muebles diseñadas bajo principios circulares, pensadas específicamente para poder desarmarse, cambiar las piezas rotas y volver a ensamblarse sin perder estabilidad. Ok, me encanta la idea de la economía circular. Pero aquí es donde, ni modo, tengo que volver a jugar a la abogada del diablo. A ver, si una ley obliga a los grandes fabricantes a diseñar productos súper robustos que duren 10 años y además les exige mantener inventarios gigantescos de miles de refacciones en bodegas de todo el mundo durante una década, ¿no es obvio que le van a pasar esa factura al cliente? ¿No provocará esto que el precio inicial de un teléfono o una computadora se vuelva tan alto que sea inaccesible para la mayoría de la población? Pues mira, es un argumento muy fuerte, y de hecho es la principal advertencia de la industria. Inicialmente, y siendo realistas, sí, los costos de rediseño y logística de inventario podrían subir un poco el precio de etiqueta. Pero aquí es donde los economistas que analizan la circularidad nos pueden cambiar de perspectiva y mirar el costo total de propiedad. Ajá, a ver, explícame esa matemática. La matemática es esta. Hoy en día, en un modelo de obsolescencia, quizás pagas $1,000 por un celular de gama alta. Pero en 2 años la batería muere o se rompe y te sale más caro arreglarlo, así que gastas otros $1,000 en uno nuevo. Llevas $2,000 en poco tiempo. Claro, es un sangrado económico constante. Exacto. En un modelo circular real, tal vez ese teléfono robusto y reparable te cueste $1,200 en la tienda. Es más caro de entrada.
pero te va a durar 8 o 10 años e invertirás solo pequeñas fracciones, unos $50 en cambiar la batería o 100 en actualizar la cámara cuando lo necesites. Tu gasto a largo plazo se desploma. Y a nivel macroeconómico, los estudios muestran que este modelo crea todo un ecosistema de empleos locales de alto valor. Dinamiza talleres de reparación de barrio, centros de reacondicionamiento y plantas de reciclaje avanzado, en lugar de que ese dinero se vaya a comprar aparatos nuevos, fabricados del otro lado del mundo que terminarán en un vertedero tóxico. O sea, dejamos de rentarle nuestro estilo de vida a las corporaciones y volvemos a ser verdaderos dueños de nuestras cosas. Es un cambio de paradigma profundo, la verdad. Pasar de vivir con la ansiedad permanente de tener que comprar la última versión a sentir la tranquilidad de poseer algo que fue diseñado desde el día 1 para perdurar a tu lado. Totalmente de acuerdo. Y esto nos deja una reflexión bastante provocativa para cerrar el análisis de hoy. Si todo este movimiento legal y social sigue avanzando, si el derecho a reparar gana la batalla, ¿qué pasaría si en un futuro muy cercano la percepción de prestigio cambia por completo? ¿Qué pasaría si el máximo símbolo de estatus social ya no fuera sacar del bolsillo el teléfono más nuevo, brillante y frágil que te costó un ojo de la cara, sino todo lo contrario? Imaginemos que el verdadero símbolo de estatus se convierta en poseer el dispositivo más antiguo de la sala, uno que ha sido perfectamente cuidado, luciendo sus reparaciones físicas como verdaderas medallas de honor de un consumidor consciente e inteligente. Fíjate que es una visión espectacular. Una que, de hacerse realidad, no solo transformaría para siempre nuestra relación psicológica y económica con la tecnología, sino que alteraría drásticamente el impacto destructivo que tenemos sobre el planeta entero. Velador, de principio a fin. Gracias por escucharnos. Y nos vemos en el próximo podcast.